que ya fue a comisiones mientras tanto. Dos opciones. Por un lado, aumentar el costo del pasaje interno, el costo de los buses, y por otro lado, transferir esa responsabilidad de administrar los buses directamente al Viceministerio del Trabajo. Así que bueno, esto mañana se define. Mientras tanto, esta amenaza lanzada hoy por los responsables del transporte público interno de Asunción dicen que dentro de muy poco tiempo, lastimosamente, ya van a tener que dejar de operar porque los costos operativos ya no alcanzan para poder cubrirse con el costo de los pasajes. Vamos a ver rápidamente algunos datos de lo que tiene que ver con los transportes internos de Asunción. La presión por la suba. ¿Quiénes son? Son parte de las empresas permisionarias de itinerarios internos. ¿Cuáles son las líneas afectadas? Las líneas 1, 6, el 13-2 y la línea 16. Recordemos que la semana pasada dejó de operar la línea 16 debido a que la mayoría de sus buses, por un lado, están en pésimas condiciones en los talleres y por otro lado, según los responsables de esta empresa en particular, ya no están en condiciones de cubrir los costos mínimos operativos. Vamos a ver más datos en torno a esto. El costo actual del pasaje es 2.800. Lo que dicen los empresarios es el siguiente dato, que en realidad el costo real debería ser de 4.700, pero en contrapartidas ellos están proponiendo un aumento de 600 guaraníes por boleto. Según los empresarios, no es mucho para la ciudadanía que va a poder absorber en cada pasaje este costo de 600 guaraníes adicionales, al decir por lo menos de los empresarios que piden el aumento. Por otro lado, ellos admiten que debido a la falta de buses actualmente en nuestra ciudad capital, la gente se ve obligada a pagar mucho más por el costo de las plataformas de transporte como Uber, Bolt o Move también, que están obligadas las personas a usar debido a la falta de estos buses. Escuchemos lo que decían al respecto. Están amenazando con dejar de operar si no se da este aumento de 600 guaraníes por pasaje. Estamos ya prácticamente desesperados por el desfasaje que existe entre la tarifa que estamos cobrando y los costos operativos. Técnicamente ya no estamos soportando el costo de la explotación del servicio porque la tarifa no nos permite. Y obviamente esa situación provoca un deterioro constante de la calidad del servicio. En este momento, en la Municipalidad de Asunción está en tratamiento un pedido de ajuste de la tarifa, pero no están definiendo todavía de acuerdo a la necesidad del momento. Si persiste esa situación, nosotros a un muy corto tiempo, seguramente que las empresas vamos a cesar nuestras actividades por la incapacidad que tenemos de cubrir los costos operativos. El precio actual solamente nos permite cubrir el combustible y los salarios de los choferes. Nosotros creemos que 600 guaraníes no va a repercutir. Los afectados por la falta de circulación de estos buses ya se están convocando mañana a la Junta para presionar a los concejales por una urgente solución. Tres a 4 veces al mes viajaban a Panamá los que fueron detenidos este fin de semana en el aeropuerto Silvio Pettirossi con 22 kilos de oro, valuados en unos 3 millones de dólares britos. Y vamos a ver algunas placas, algunos datos que nos muestran la cantidad de veces que viajaban a Panamá. Viajaban y al cabo de 48 horas ya estaban de retorno. Por ejemplo, viajaban un 20 de septiembre y volvían el 23 de ese mismo mes. Después volvían a viajar el 25 de septiembre, 3 días después, el 28, ya estaban de vuelta a nuestro país. Otro viaje hecho, siempre en septiembre, 29 de septiembre, el 30 ya estaban de vuelta, o sea, ida y vuelta. Bueno, vayamos avanzando en estas imágenes justamente que nos muestran cómo es el esquema. Por ejemplo, esta foto fue tomada el 30 de septiembre, uno de los involucrados. Hay otra fotografía que data del 10 de noviembre. Estamos hablando de los dos implicados y de los dos detenidos en este operativo. Hay otra imagen más reciente todavía del 13 de noviembre, cuando van cruzando
el área del escáner. Bueno, los intercambios se producían, y estas imágenes vamos a empezar a ver, en los baños del área de embarque, para que los dos traficantes pudieran pasar el escáner sin ningún problema. Fíjense, este es el jefe de seguridad que sale de una de las mangas. Estamos hablando de Gustavo Britos. Le cuesta un poco moverse. ¿Saben por qué? Porque ya estaba envuelto, estaba bañado en oro. Ya tenía el oro adherido al cuerpo y después él se va a perder en esta toma, pero detalle no menor, en la siguiente imagen van a ver ustedes el momento en que accede al sector del sanitario de una conocida cafetería que está ahí en el área de embarque, al baño. Ambos coinciden ahí. Y ahí se hace el intercambio del oro. Pero me van a decir, pero la maleta de los involucrados pasó no por el escáner. Sí, las maletas pasaron, tenemos imágenes de las maletas, obviamente. Ahí está, no se ve absolutamente nada, porque las maletas, la mochila no tenía nada llamativo. Porque el oro ya lo tenía el jefe de seguridad. Yo después. Adherido, claro. Adherido al cuerpo, con una faja especial. Pasó migraciones, Pasó ¿verdad? todos los... Pasa el escáner y ya en zona de embarque, en el baño, él recibe el oro. Entonces pone la maleta como si fuese... Claro. Como si nada. El Ahí está el escáner. el encargado de seguridad, el que pasa, Mira, lleva, cruza todos los sistemas de control y le entrega en el baño, sí, ya a metros de embarcar, le entrega... Porque nosotros pasamos migraciones, entramos a zona de embarque y entras a la manga desde la zona de embarque con dirección al avión. Y él hace lo contrario. Él tiene un acceso que es diferente al que tenemos cualquiera de nosotros, el ¿verdad? acceso privilegiado de poder acceder a cualquier rincón sin ser controlados. Lo que también me despierta la sospecha de que qué más cosas pudieran haber traficado. Claro, no solamente oro. Claro. Puede ser otras joyas valiosas. O sustancias, porque que él metió dentro de la ropa, pasó los sistemas de control y ante la puerta de embarque le entrega a la persona. como ya había ocurrido, ¿recuerdan el caso de drogas también? Sí, que estaba en un altillo. Sí, ¿recuerdan ese caso? Sí. Creo que data de 2 años más o menos, Sí. en un caso en que supuestamente uno de los involucrados tenía, digamos, la protección del senador líder amarilla. ¿Recuerdan ese caso? Bueno, sí. es algo similar, ¿no? Bueno, según el subdirector de seguridad de la DINAC, el señor Gustavo Sandoval, habría más gente involucrada en todo esto. Claro. Y que la investigación empezó hace 2 meses aproximadamente. Obviamente, algún honesto o algún descontento filtró la información y empezaron las investigaciones. Y un dato no menor es que los viajes cesaban cuando el jefe de seguridad, por ejemplo, estaba de vacaciones o tenía algún permiso especial. Dio también la coincidencia de que el funcionario sale de vacaciones y paran los viajes de estas personas. Nos dimos cuenta perfectamente de que había utilizado él las prerrogativas de los accesos que él tenía para una facilitación. Ahora, lo más difícil siempre va a ser determinar qué es lo que estaba facilitando. Parecía impecable su trabajo, pero después pasaba al baño. Tenía adherido a su cuerpo estos metales preciosos con una faja. Bueno, muchos, incluso en una conferencia de prensa que fue realizada el día de ayer, el ministro del Interior, los jefes policiales decían que probablemente esa cantidad de oro provino de Paso Yobay. Sin embargo, el viceministro de Minas y Energía dijo, no señores, es imposible que ese oro provenga del departamento del Guairá, probablemente vino de Argentina o de Bolivia, atendiendo que es un oro altamente refinado, está lingotado, tiene trazabilidad, y bueno, decía, imposible. No vino de Paso Yobay, donde todos sabemos, tenemos varias empresas, varias firmas trabajando en la búsqueda de oro. No, nosotros mantenemos la tesis con una base y certeza, con un 99% de certeza que no proviene de Paso Yobay, ya que esto tiene un tratamiento de lingotes que no existe en Paraguay, una máquina que pueda hacer estos lingotes por un lado y tampoco una refinería de petróleo como se tiene en otras partes del mundo.
Pero sí, de vuelta para nosotros es categórico que esto no proviene de Paso Yobay, ya que nosotros no tenemos ni la posibilidad de hacer esos lingotes en particular. Nuestros lingotes son mucho más irregulares y por otro lado no tenemos ese grado de pureza con la francería. Esto solamente se logra con una refinería muy especializada y esa posibilidad nosotros no la tenemos aún en el país. Y en el país tenemos todo tipo de mafias, mafia de pagarés, mafia de armas, mafia de drogas y también tenemos la mafia del oro y según el senador Eduardo Nakayama desde hace bastante tiempo. Este fin de semana, autoridades interceptaron un cargamento de 22 kilos de oro en el aeropuerto Silvio Pettirossi, valuado cerca de 3 millones de dólares. Al respecto, el senador Eduardo Nakayama advirtió de una mafia del oro que opera en el país desde hace años. Montado desde hace mucho tiempo para sacar este mineral precioso que cuesta mucho a nuestro país. El senador también alertó que nos están durmiendo sobre la extracción de oro en el Paraguay, señalando que no existen declaraciones claras sobre cuánto se extrae ni sobre el impacto ambiental que puede generar. Advirtió que esta falta de control alimenta la opacidad en torno al negocio y agrava los riesgos para el país. Se declaraba que solamente se sacaba 3 kilos de oro por año. O sea, eso realmente no resiste ningún análisis, ¿verdad? Gran parte del oro, o prácticamente la totalidad del oro que se extrae de Paso Yobay, sale en negro. Asimismo, hizo un paralelismo con las drogas, ya que a su criterio, este esquema cuenta con protección y blindaje político y judicial. Bueno, ¿y qué le pasó al conductor de esta furgoneta? Fíjense en estas imágenes de circuito cerrado. Ahí se puede ver la maniobra que hizo al tratar de estacionar, pero por algún que otro motivo pisa el acelerador, retrocede, se lleva por delante, por decirlo de esa manera, a otros vehículos y después pone finalmente en marcha hacia adelante, pero termina nuevamente allí rozando la estructura de este local comercial y finalmente yendo a impactar por el muro perimetral del Hospital Distrital de Itagua. Tremendo susto generó el conductor de esta furgoneta que acababa de estacionar y por cierto su acompañante descendía para hacer unas compras allí en las inmediaciones y se da este episodio que hasta ahora la gente nos explica, principalmente el dueño de este local que casi la fachada cae por completo y encima el perjuicio que le significó que haya atropellado, en este caso chocado contra 2 de sus vehículos que son los que están en la parte de atrás. Es lo que se puede observar en este video, por ende los afectados, tanto el dueño de este local así como también la gente del Hospital Distrital de Itagua piden resarcimiento. Este es el video que ya se grabó posteriormente en la escena. La gente curiosa, sorprendida, preguntándose qué fue lo que le pasó al conductor, que lo único que llegó a explicar es que en un momento dado le surgió una confusión y allí termina pisando mal. Y lo hace con el acelerador en vez del freno. Estamos viendo la destrucción. Y la mayor preocupación fue porque casi impacta contra el transformador. Pudo haber pasado lo peor. Vamos a escuchar lo que decía el dueño de estos vehículos afectados. Bajó el pasajero, que tenía un pasajero a su lado, bajó y el señor parece que se le movió un poquito su auto hacia adelante y de golpe nomás para atrás acá. Y llegó mi auto, chocó ese, llegó como 1 metro a aquel lado, chocó el de atrás también el otro mi auto. Choque en cadena ahí. En cadena. Hubo una aceleración brutal. ¿O él acelera? ¿Qué pasó? Una aceleración brutal. Porque no sé, se asustó, algo pasó, él se movió un poquitito. Y de ahí lo que es, eso es lo que es terrible, porque al chocar él puso otra vez de marcha adelante seguramente, y ahí lo que vino con todo, mira, acá agarró. Yo no sé por qué este no le golpeó la dirección para aquellos lados. Subió encima. Yo tengo otro poste allá, 2 tenía acá, uno y acá otro. Pudo haber echado. Los 2, no, tumbó todo. Tumbó todo, por suerte este vino acá cerquita de mi vídeo acá. Ahí se cayó la punta. Y al final choca contra la muralla. Chocó los 2. No, primero chocó por el Kia negro. Sí. Le tiró al Kia negro al otro lado y ahí dobló él y echó toda la muralla. El generador ese llevó como medio metro. Hablamos ahora de este procedimiento encabezado por agentes antidrogas de la Policía Nacional que saca de circulación, escuchen bien, a Ñachona. Pero fíjense en el detalle que se trata de una red encabezada por esta mujer de 65 años, Ñachona como les decía, y
que específicamente tiene una red encabezada por ella, pero que evidentemente está manejada por mujeres. Ñachona fue identificada como Barcilisa Vera, tiene 65 años. Ella era la líder de este grupo. También está Rosalía Viñarro, de 30 años, que también reside en la misma zona, que tenía orden de captura pendiente por transgresión a la ley 1340 y toda su modificatoria, que es la relacionada a la distribución de drogas y estupefacientes, y otras personas que también estarían involucradas en esta red. Muchas veces cuando observamos estas imágenes de moñito, de crack o de cocaína, pareciera poco o poca la droga, pero no dimensionamos el impacto y muchas veces ya toda la droga fue distribuida porque todo el barrio suele estar en consumo, porque estamos hablando de sectores en situación de vulnerabilidad, en donde el vecino, la vecina, los pasillos y prácticamente toda la zona consume y se dedica a esto. Pero cuando husmeas un poco, revisas cada recoveco de cada sector, te vas a encontrar, y en profundidad inclusive con no solamente crack, también cocaína, como es este caso. Esa bolsita, ya te cuento, 105 gramos. 105 gramos específicamente. Esa bolsita de cocaína, así esa cantidad, ahí tenés más de 1.500.000 guaraníes aproximadamente, porque cada bocha, como le dicen, cuesta 50.000. 1 millón de guaraníes hay ahí. 1 millón a 1.500.000 aproximadamente. Y por eso hicimos un operativo con dron incluido. ¿Duro golpe al narcotráfico? No es un duro golpe en el sentido de que cuando hablamos de cantidad en proporción a la zona, es mucho. Porque fíjate, Mercedes, que no es solo eso, también hay crack, o sea, no es solo cocaína, es crack. Y es un barrio en consumo. Prácticamente toda esa favela que ves es gente que está consumiendo. Pero además de toda esa droga, estamos hablando de que se dio un impacto específico de 18 gramos más 110 dosis de cocaína. Bueno, tremendas las imágenes que vamos a observar y tiene que ver con un delivery que venía a alta velocidad. Esto ocurría en la zona de San Antonio. Aparentemente, por las imágenes, se habría distraído en la conducción y terminó atropellando literalmente a un vehículo estacionado. El hecho ocurrió sobre la avenida San Antonio en su intersección con la calle Río Aquidaván, cerca de las 20:30. El motociclista fue identificado como Enrique González, de 18 años, quien fue derivado hasta un centro asistencial. El hombre no acusó heridas de gravedad. Tuvimos un accidente de tránsito. Una persona a bordo de una motocicleta repartidor de comidas rápidas estaba yendo sobre la avenida San Antonio. Posiblemente se distrajo o estaba viendo su celular, viendo la ubicación donde tenía que entregar su pedido y embistió por un automóvil que estaba estacionado en la ruta. Y gracias a Dios no fue nada grave, se le trasladó hasta el hospital IPS solamente para primer auxilio y luego salió nuevamente de alta. A pesar de la velocidad y las imágenes de circuito cerrado que muestran un impacto de gravedad, el hombre pudo ser asistido a tiempo y su estado supuestamente no reviste gravedad. Familiares del secuestrado hace mucho tiempo, el señor Lindström, dicen haber sido desalojados de manera irregular de una propiedad en la zona de Orqueta. En el año 2010, el ciudadano alemán Klaus Schmidt inició una demanda contra Luis Lindström, quien ocupaba y trabajaba la finca en Pasoitá, Orqueta, hace más de 2 décadas.
En el año 2013, tras la muerte de Lindström, víctima de un secuestro y asesinato que conmocionó al Paraguay, sus hijas continuaron habitando y explotando la propiedad. El juzgado tiempo después convocó a las herederas, quienes se integraron al proceso judicial. Posteriormente, Silvia Lindström solicitó la caducidad del expediente por inactividad del accionante, lo que le fue concedido. El 4 de noviembre, sorpresivamente, Klaus ingresó al inmueble con un documento judicial firmado por el juez Alberto Panza, magistrado de Horqueta. Según la familia Lindström, ese documento fue utilizado de manera abusiva y extemporánea. El viernes 14, el fiscal Joel González llegó con una gran comitiva policial concretando el desalojo. Este hecho fue reclamado por parte de Silvia Lindström hacia el agente fiscal. Hemos pasado secuestro. A mi papá le mataron. ¿Y dónde estuvo la justicia? ¿Y dónde estuvo los derechos humanos en ese entonces? Nos quedamos en este lugar. ¿Cuándo le molestamos a la justicia? ¿Cuándo le molestamos a algún presidente? ¿Cuándo le molestamos a nadie? ¿Sabes qué nosotros hacemos, doctor? Trabajamos, procuramos, pagamos lo que tenemos que pagar como ciudadanos honestos que somos. Y hoy me viniste a tratar como delincuente. No es así, yo te hoy expliqué, me viniste claramente te a expliqué el tratar procedimiento. como que yo vine a invadir una propiedad. No, yo te expliqué y vos me y manifestaste vos, que no, entendías. escúchame un ratito. Y, doctor, todo tu dibujo, todo lo que quieras, en tu momento de tu audiencia vas a hoy exponer. viniste y me sacaste. Yo hice- estoy Esta es haciendo la mi- justicia. estoy haciendo mi Esta trabajo. es la justicia. Estoy haciendo mi trabajo y- Ustedes siempre están haciendo su trabajo, pero hoy entiendo que la justicia paraguaya hoy es al que quiere trabajar, le sacan. Al que viene a poseer su tierra, a labrar su tierra, somos quitados como para eso bandidos. hay que hacer Y esta detención, tu procedimiento hoy, no me das opción, doctor. Y mira, no me estás dando opción. Te pedí que se quede una persona de mi confianza. Me decís que no se puede quedar. Acá están mis animales y todo lo que pueda llegar a pasar es bajo tu responsabilidad. Al día siguiente del operativo, Amalia Lindström, hermana de Silvia, intentó utilizar el camino que funciona como servidumbre de paso para salir a la ruta principal cuando fue amenazada por quienes días atrás ingresaron al predio. Según los Lindström, este procedimiento constituye un despojo totalmente injusto. Bueno, la jueza penal de garantías de Lambaré, Isabel Bracho, su actuaria Ruth Ferreira y la ex fiscal de Villa Alicia, Egidia Gómez, fueron impugnarias. Según el fiscal Néstor Coronel, fue Walter Galindo, quien hace días nada más fue declarado culpable por los delitos de tráfico de drogas y soborno agravado. Ahora se espera conocer los años que le va a aplicar el tribunal de sentencia porque el juicio estuvo dividido. Aquí está Walter Galindo, pero veamos qué es lo que dice el fiscal Néstor Coronel en su acta de imputación. Según la fiscalía, la magistrada cobró, dice, $50.000. Entre el 20 y el 26 de mayo de 2021, la jueza penal de garantías, Isabel Bracho, se habría dejado prometer de parte de Walter Galindo, mediante su abogado, recibir la suma de $50.000 a cambio de favorecerlo en medidas sustitutivas a la prisión, medidas de mejoramiento, incluso de resoluciones con salidas procesales que irían acaeciendo en el devenir del proceso penal. Y van a ver ustedes cómo se van produciendo las medidas de mejoramiento. Segunda parte del acta de imputación. Aquí van a ver ustedes que después de recibir los $50.000, la jueza Isabel Bracho ordenó la constitución de una médica forense del Poder Judicial en el lugar de reclusión de Walter Galindo. ¿Y qué pasó? En base a ese informe forense, la jueza Isabel Bracho le otorgó el arresto domiciliario a Walter Galindo. Y después, no contento con este sistema de mejoramiento, le termina otorgando autorización para realizarse estudios médicos de lunes a sábado, de 6 de la mañana hasta las 12. ¿Quién se practica estudios médicos de lunes a sábado, todos los días?
Nadie, tiene que ser una persona sumamente enferma, ¿no? En todo caso debería estar internada antes que ir día a día a consultar. Bueno, este es en el caso de la jueza Isabel Bracho, jueza penal de garantías de Lambaré. Ahora veamos cuál fue el hecho, qué es el hecho que se le atribuye a la exfiscal Egidia Gómez, hermana del fallecido Eulalio Lalo Gómez. Dice, la agente fiscal Egidia Gómez habría procedido al cambio de 3 paquetes tipo ladrillo de cocaína que fue incautado el 13 de mayo del 2021 y que totalizaban casi 1,5 kilos por un paquete de bicarbonato sódico. La fiscal del despacho del fiscal se cambió. Una imputación encima. Sí, claro. Después dice que la fiscal en un intento por corregir todo esto y como no fue compensada o recompensada con lo prometido, se produjo una fractura en la relación entre Walter Galindo y sus abogados, por lo que a partir de ese momento habría intentado enmendar la dirección que tomaba la investigación, procediendo a enviar todo lo que se encontraba en su despacho. O sea, en represalia decidió hacer su trabajo. Sí. Todo esto, todo lo que estoy leyendo, está fundado en los jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNA que vendían droga ahí en la facultad y en otros sitios del Departamento Central. Y este caso en particular contra Isabel Bracho, la ex fiscal y su actuaria, se abrió en el 2023. Pero escuchemos lo que decía el fiscal Néstor Coronel, quien fue el que terminó imputando a las 3 funcionarias judiciales. Con la sospecha que responde con respecto a la actividad desplegada por la ex fiscal Egidia Gómez, entendemos nosotros que existió una facilidad en la entrega de las evidencias que habían sido incautadas durante un allanamiento llevado adelante el 13 de mayo del 2021. Estas sospechas recaen sobre la manera en que se entregó una camioneta y la posterior posible realización de un análisis laboratorial final sobre unas sustancias que se consideraban eran cocaína. Vamos a hablar con Jorge Ezcurra ahora de un tema diferente, pero fíjense, escuchen bien las mismas autoridades involucradas en decisiones muy importantes. Jorge, adelante contigo. Así es, y tenemos que hablar nuevamente acerca de esta misma jueza que mencionaba el compañero Aníbal, y es justamente la jueza de Lambaré, Isabel Bracho. Atención a esto, compañeros de teleaudiencia, porque ayudó, mejor dicho, benefició a 2 hombres, en este caso primos ellos, Elvio Villalba y Joel Villalba. ¿Con qué tipo de beneficio? Con la suspensión condicional al proceso en el que estaban sometidos ambos por lesión agravada. Estas 2 personas recibieron esta suspensión condicional. ¿Con qué condición? De asistir a un curso de autoayuda en una fundación cristiana para poder controlar la ira. ¿Qué hicieron estos 2 sujetos? Ellos habrían atacado a machetazos a un vecino de 28 años. Él está identificado como Cristian David Otazú, de 28 años, repito. Él recibió cortes a la altura del hombro, el brazo y también la mutilación de un dedo. Hablamos del dedo índice del brazo derecho. Él con ese brazo, con esa mano escribía, ahora obviamente se le dificulta hasta poder escribir. Perdió su trabajo debido a esa situación porque estuvo internado varias semanas, varios meses, inclusive estuvo en tratamiento para poder recuperarse. Y estas 2 personas nunca estuvieron presas y ahora, a solamente 1 año y pico nada más del hecho, o más de 1 año y medio, son beneficiados con esta medida por parte de la jueza Isabel Bracho. Y también en este caso la víctima y su abogada dicen de que desde un principio tuvieron trabas en cuanto al caso porque la propia fiscalía no quería imputar por intento de homicidio, pese a las múltiples lesiones, cortes y mutilamiento del dedo. La fiscalía imputó a estos 2 sujetos solamente por lesión agravada y no por intento de homicidio, como pedía la abogada de esta persona. Escuchemos lo que nos decía primeramente Cristian David Otazú, de 28 años. Él hasta ahora vive a solamente 3 casas prácticamente de estos 2 sujetos y está prácticamente con el miedo todos los días porque estas personas con prisión domiciliaria en su momento
pasaban frente a su casa y hasta le amedrentaban y amenazaban, según imágenes de circuito cerrado y también la denuncia presentada por esta persona. Escuchemos lo que nos decía Cristian David Otazú, víctima de aquel episodio. El apretón de mano no le había gustado porque le apreté muy fuerte y después de eso tuvimos una discusión de pelea mano a mano. Vinimos, nos caímos frente a su casa, él entró en su casa y yo vine como para refugiarme en cualquier parte donde tenía, porque hasta Yundé me dijo. Y yo vine trabajando, pero en la empresa acá que no puedo mencionar porque la oficial. Estuve trabajando ahí y a consecuencia de eso, por el esfuerzo, además por los tiempos que me quedé a cama y cosas así, ya no pude más tiempo para poder volver a conseguir con él para poder trabajar. Después que me esforzaba mucho también por el uso que no puedo utilizar bien en este lado de mi mano. Y bueno, ya también hablamos con la abogada Clara Rodríguez, quien es representante legal de este joven de 28 años, y ella alega de que la propia fiscal Lourdes Bobadilla de la unidad número 3 de Ñemby, desde un principio no quería imputar. Es más, el hecho ocurrió el 9 de marzo y recién el 9 de septiembre, 6 meses después del hecho, se da la imputación por lesión agravada. Escuchemos lo que nos decía la abogada al respecto. La fiscal me dice, ellos siguen sujetos al proceso. Sí, perfecto, siguen sujetos, pero están fuera y están amedrentando, están asustando, están molestando, están incitando a la violencia, cosa que justamente es lo que busca la justicia, evitar ese tipo de situaciones. Entonces lo que nosotros buscamos es que se aplique la ley como corresponde, y en este caso está bien que los victimarios también tengan derecho, pero el derecho del victimario no puede sobrepasar a los derechos de la víctima. Y bueno, finalmente la víctima y también su abogada piden a las autoridades judiciales correspondientes a tomar cartas en este asunto, teniendo en cuenta de que para ellos se trata de una burla a la justicia y también por sobre todo a la víctima, que tiene 4 hijos, tiene su mamá también que vive ahí en la zona. Hablábamos con la mamá, quien dijo también estar temerosa, que estos 2 sujetos son bastante violentos y que bueno, viven amedrentándolos todo el tiempo, y que pese a las múltiples denuncias, ellos siguen allí, están en su casa, están libres, pasando frente a la casa en moto, a pie, todos los días. Y es más, son vecinos, están a 4 casas nada más, y la situación podría terminar en una verdadera tragedia en cualquier momento. Realmente analizamos, hablamos, conversamos, gracias Jorge, acá con Aníbal sobre esta situación en particular del tipo penal, ¿verdad? De esta lesión grave que de hecho le dejó secuelas de por vida. Perdió un dedo, no tiene un solo espacio en el cuerpo que no haya sido macheteado por este hombre. Tiene una recuperación prolongada. Está bien lo del control de ira, está bien ir a un curso de violencia. Todos los que están involucrados en un hecho de violencia tienen que ser analizados y acompañados en el sentido psicológico y psiquiátrico algunos. Pero además de eso, ¿te parece que esta es una salida procesal posible ante esta tipificación de hecho? La lesión grave se castiga con hasta 10 años de cárcel. En el caso en que la lesión pusiera en riesgo la vida de una persona o sufrir alguna mutilación. Es un hecho considerado, en este caso, sí. Tiene el dedo mutilado. Después, es un crimen. Y para ese tipo de hechos punibles no se permite la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento. O sea, completamente... Ella tendría que ser investigada por jurado de enjuiciamiento, entonces. A la jueza Isabel Bracho. Gracias, Aníbal. Bueno, quiero... Una rural a causa de los avigeos. Observen a esta gente. Primeramente lo que dejaron estos avigeos en las últimas horas. Todos los días la gente trabajadora de la compañía Ñupo y de la ciudad de Itagua amanece con esta triste noticia para los mismos, porque la mayoría se dedica a la producción, a la cría de animales, al cultivo, pero la cría de animales viene siendo imposible últimamente por este episodio. Los avigeos que abundan y los hechos de avigeato por ende, pero ninguna detención hasta ahora. En las últimas horas, don Benicio Osorio perdió sus 5 vacas, así de una. Imagínense, 5 vacas que eran el sostén de toda una familia y que lastimosamente ahora los deja en quiebra y paralizados preguntándose qué es lo que van a hacer. Y encima se le suma a toda esta situación la falta de respaldo policial, porque menciona que se comunican inmediatamente con la comisaría jurisdiccional, que sería un puesto policial, zona de Potrerito, y no acuden rápidamente. Y al día siguiente van, pero solamente realizan el acta, no hacen ningún tipo de rastrillaje.
perros ladraron, algo que resulta poco llamativo, no descartándose la posibilidad de que se traten incluso hasta de posibles vecinos los responsables del robo de estas vacas y posterior faenamiento. Vamos a mostrar un poco la cantidad de gente, ahí sí tenemos justamente cómo se reunieron las últimas horas para que vean nomás la cantidad de personas afectadas. Todas estas personas, toda esta gente trabajadora que hoy decidió reunirse para poder manifestarse, son afectadas. Ya se les robó su vaca, su gallina, cualquier cosa que producen, lastimosamente desaparece por culpa de estos delincuentes. Vamos a escuchar lo que decía don Benicio y otras personas más acerca de este flagelo que están viviendo, porque están prácticamente siendo doblegados por los abigeos. Y sin vergüenza, que taco, pero ainda hay 2 o 3 personas. O ainda que toda la 10 se calcula. Un grupo. En grupo, porque hoy la campana abre. O pero topa llega la policía con topa la moto ariguamos que más la hora moja o cañí su hija pero no responden de verdad. Porque no vale la hora comisario no interesa y yo estuve con el señor Benicio ahí donde se carneó su animal. El comisario se quedó a 50 metros o chatea, oye recibía, después le dijo al mitad y Ramona ya está ahí pemo perjudicar, está ahí pemo ya y libremente ya pues cuelo ya posetea. O po monda, o si no calle vendenica tuve más a la 1 de la tarde, en monda celular, o topa vende monda, o si no tu animal cuela nica tuve más bebé huereco. Ñamo hizo ese guayande igual que a la más de 20 millones con la hora gastó hueco. Porque no hay puico, se como coño a caña miejina. Ha upeo llegó a hacer de pete iba que yona huevasu ajina, ha pete iba que yona otro ne ina itia huevasu, ha pete torito guasu, ha es 5 llegó a 0985-30-30-00. Vamos rápidamente a este hecho que refleja la falta de humanidad y en este caso evidentemente humanidad hacia el animal. Un indignante hecho quedó registrado en video donde se observa a 2 mujeres maltratando a un animal cruel realmente. Las imágenes que ya circulan en redes sociales inclusive generan un fuerte repudio ciudadano y pedidos de intervención de las autoridades para identificar a los responsables. La comunidad exige que se tomen medidas. Cabe destacar, y siempre decimos cuando nos llegan denuncias como estas, existe vigente una ley, que es la ley de maltrato animal, que prevé inclusive penas hasta carcelarias, no solo el pago de multas animales. Bueno, seguimos con los reportes ciudadanos. Vamos hasta la zona de Upacaraí. Accidente de tránsito. Nuevamente un tramo peligroso. No es nuestro habitual cruce peligroso en Upacaraí, pero este también se torna bastante conflictivo a la hora de hablar de tramos peligrosos en esta ciudad. Una cámara de circuito cerrado es la que termina siendo testigo y deja en evidencia la cantidad de accidentes de tránsito que se produce en ese tramo. Capta el momento exacto el impacto que se produce. Fíjense, a las 5:38 de este martes, en la intersección de la avenida Carlos Antonio López y General Díaz del barrio Victoria, donde los vecinos piden mayor cautela y control en la zona. Control de la Policía Municipal de Tránsito de Upacaraí. Adquisitivo un poco mejor que los otros, no tan marginales entre comillas, o sea, no tan demacrados. Porque, sí, Julia, vamos por partes, despacito nomás. ¿Por qué marginales chetos? Vehículo de alta gama, fíjense. Ahí se fue el vehículo rápido, pero porque andan en este vehículo de alta gama. Pero para robar retrovisores de otros automóviles. Los delincuentes se roban retrovisores, las cámaras de seguridad captaron los responsables o a los responsables quienes se desplazan a bordo de este vehículo de la marca Mercedes-Benz. Pero bueno, ellos a bordo de este automóvil lo que hacen es circular por barrios en donde finalmente localizan otros vehículos para llevarse partes
que posteriormente son revendibles en el mercado negro o a través también de las redes sociales. Están reparando calles en esa zona los pobladores de ese sector, específicamente ante la inacción de las autoridades, teniendo en cuenta que existen tramos intransitables. Entonces, ¿qué hicieron los pobladores de Curuzú de Hierro? Salieron con tractor prácticamente y bachearon o rellenaron con tierra ese sector para tratar de pasar, entre comillas, o intentar hacerlo, pero así los pobladores de esa zona de Concepción tratan de que ese tramo sea un poco más transitable. Vamos hasta Itá, departamento central, en donde una conductora atropelló todo lo que se le ponía enfrente. ¿Qué le pasó? No sabemos. ¿Se descontroló? Lo presumimos. ¿En qué situación estaba? No sabemos. Una conductora protagonizó un escandaloso incidente en la ciclovía de Itá, donde chocó contra todo lo que encontraba a su paso y terminó destruyendo incluso su propio vehículo. Testigos relataron que, completamente ofuscada, discutió con un policía que se encontraba de civil y llegó a atacarlo a mordidas. Mordió al policía esta mujer. La mujer se negó a someterse posteriormente a la prueba del alcotest y fue detenida. Agentes sospechan que ella aparentemente estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Ojo que la ciclovía de Itá es un lugar de mucho descontrol los fines de semana. Hay que tener en cuenta también ese detalle. Vamos hasta la zona de Limpio, en donde un ladrón ingresó a una vivienda, fue sorprendido por el propietario de la misma. Finalmente, esta persona llamó a la policía, los agentes intervinieron, se dio una persecución, finalmente los linces lo detuvieron en la calle. Se estaba llevando una máquina de cortar pasto, una buena marca, en la cara, Trap. Pero fíjense que previamente el propietario de la vivienda se topa cara a cara, frente a frente con el marginal. Situaciones extremas y peligrosas que pueden producirse. Hasta que, bueno, cuando sale el ladrón de la casa ya con este elemento de jardinería, entonces él llama rápidamente a la policía hasta que finalmente fue interceptado y detenido por los agentes de la comisaría 9ª de la ciudad de Limpio. Y la siguiente información nos lleva hasta el sur de la República. Santiago, comentanos esta historia. ¿Qué pasó? ¿Un accidente? ¿Abandono? Así es, don Carlos, buenas noches. Y todo ocurrió cerca de las 12:30 horas aproximadamente de este martes. Una joven de 18 años iba rumbo al colegio a pie, momento en que un motociclista realizó una maniobra muy imprudente, realizó el famoso wheelie, levantó la parte frontal de la motocicleta y fue a chocar contra esta joven, quien desgraciadamente ahora se encuentra internada y con cuadro reservado. La familia se encuentra aquí y ellos piden también que este joven se haga responsable de los daños que ha causado en esta adolescente. Vamos a conversar con la tía, que es prácticamente la mamá de la joven, porque lastimosamente ella es huérfana, Claudia Cubas. Bueno, Claudia, en Mombeumina, Oremba, era de Coacuera. Tengo que ir a las 12:30 curio hola colegio pea upe pasa te coina o sala Willy no mo pe ya o beti pa tema sea sin darse cuenta yo ama la pavimento upe había sido upe ella putama tipo inconsciente en el cual en por el cual sea o ya su upe tirado la tipo o ala y moto ya o la joga pe refugia gracias a los vecinos o no ya cual la o no ya pe o socorre su pe la bombero gracias a los bomberos veí o pisu pe a hospital hospital general pe weru su pe usted vende más recibía la llamada, a su hermana o un día la ambulancia su hermana acompaña su pe pues hay posta pe a tipo ya puedo cogerse con
famoso Willy, na hipotaja, yo presentar o ayudar económicamente. Farmácia tomei oreve, hato embajece responsable, to me amo por la platino, to yo guacho la platino, se upean de la yerurea. No le convencí, yo la ejo preso, se sobrina o pitanga pecha, tirada al hospital, pero no. Se hipotaja, yo presentar, o mongueta orendie y hato muy oreti farmacia, hato la platino, se upean de la yerurea. Heta ite ima lo gasta, es un heavy co ape de noche hermana cuela dice, "Oh, cote plata pea, o la receta ape, o se ne cuain va para yapota, ya la tipo no me hay ni un guaraní, ni siquiera ya cerca co ape, ni no ni mandu ai jae. La sobrina prácticamente ella fue tirada, pues peja. Sí, ojo, joga peja, es pepe la policía, cuera joya, racho aprender su joga pe. Sí. ¿Cuán grande sobrina hoy quirófano? Cuán hoy que quirófano las tres que curija cuán a pejar dentro de cuaiguete chima de bemba de pancer chene cuá operar mapane a te operar o pea chene catui pero la gasto sí cuá ya huele escuela hospital voy injetar pues hoy a hospital ve hoy da hiporia a pea lo yoguana ahora mo huir no jeta ore va por mi te ahí o shangai mi te ahí ahora vos estudiar la hora sobrina vina curika tu han chance se shui algo hango huérfano más o perder que isi ahí tua ha puta lo veo puta de do me acuerdo do puta ore ahora hipotar petit poñe responsabilizante la sobrina pero como mi te que José Armando Rojas o ya puedo ir de maniobra siempre o ya puedo ir o ya puedo ir sí o sí hora pico las 12 las 5 o ya puedo ir te coye su casa la colegiante pero no cuando pea ya o pámara y la policía cuando intervenía y pea con acaso o ya puedo verla y control. Ya yeruela se sobrina porque gente gangola y el hermanito indi, ay hermanito y hay cote ese ahí, ay vengo al hospital vengo sufriendo, ya importaba tipo o aparece a me, hey yo le la, ya importante la fiscalía ya por el trabajo ahí, na hipotaya es ojo preso porque upeanga hoy ya apoyita otra persona además no basta más peaje de te iman con accidente que cuando yo ponen hoy ore toca a mí ore. Bueno, palabras de la tía Claudia Cubas y bueno, recordemos que el conductor de la motocicleta se trata de José Armando Rojas Amarilla, que hoy está detenido, y la víctima Tatiana Belén Martínez Cubas, de 18 años, que aún se encuentra en el quirófano Carlos. Bueno, qué terrible realmente, y toda acción tiene una consecuencia y una responsabilidad. Ojalá que realmente asuma la suya. Santiago, gracias por este contacto. Buenas noches. Buenas noches. Que, no sé, no solamente me dejó mal a mí, sino que le dejó mal a toda la familia, a mis padres, a mis hermanas que están lejos, porque todos estaban pendientes de ella. Y ella no recibió esa atención adecuada después de la cirugía, porque mi hija, ellos sabían bien la patología de mi hija, ellos tendrían que haberle quitado por lo menos con oxígeno a mi hija, y ellos no le quitaron. Ellos le quitaron así, le dejaron a su suerte a mi hija. ¿Las complicaciones vinieron a pocos minutos después de salir ella de la sala de cirugía? Y 20 minutos después de la cirugía. Porque ella cuando salió de la cirugía, ella no estaba despierta. Ella estaba roncando. Desde que salió de la cirugía, ella no dio ni una señal de que estaba despierta. Ella estaba dormida. Y así le llevaron en la sala, en el cuarto piso, sin ningún... yo escuché que la doctora dijo que ella estaba monitorizada, pero es mentira. Mi hija no estaba monitorizada, ella se fue así sin nada, solamente con la vía. Pero después ahí no había ninguna enfermera que se fue a mirarle su saturación, su frecuencia cardíaca, nada. Ellos le dejaron ahí. Y ninguna enfermera más después apareció hasta que mi hija empezó a ponerse todo moradita en la boca, en las piernas, y ahí fue que yo salí y no hizo nada. Vino a mirarle a ella y empezó a llamar por su celular. Y ahí fue que yo me acordé que la doctora de guardia estaba al lado de donde estaba mi hija. Y ahí yo me fui corriendo y le pedí por favor a la doctora que estaba de guardia ahí. Y me dijo, ¿pero quién es tu hija? Y le dije, mi hija es Antonella, acaba de salir de cirugía de odontología y se descompensó. Yo quiero que... Y ella se fue corriendo. Ella fue la que se fue corriendo. Le miró a mi hija. Y cuando eso yo ya salí de ahí. Y ahí yo he visto que ellos ya llevaron ya el carrito de la reanimación. Y mi marido ya me atajó ahí, ya no dejó que yo entre.
Y ahí fue que ellos le hicieron la reanimación, le entubaron y de ahí le llevaron a terapia. Y desde esa vez que mi hija no se despertó, los 32, 33 días que estuve en terapia, ella no se despertó. Después de los dos días de que ella está en terapia, nosotros le contratamos a una chica, a una fisioterapia para que se vaya a hacerle los masajitos porque ella después de su cirugía tuvo unas complicaciones que es la neumonía. Y en esa neumonía, ella tenía que tener alguien que le esté ayudando para que ella pueda echar su catarro, porque ella no sabía, ella no estaba luego en sí, ella no estaba lo despierta. No hubo eso tampoco. No hubo eso. Entonces a la chica que nosotros le contratamos para que se vaya a hacerle todos esos tipos de ejercicios, le encontró 2 algodoncitos en el fondo de su nariz. Ella estaba taponada con 2 algodoncitos con su nariz, por su nariz. Aspiró los algodones. Porque le aspiraron y ahí encontraron 2 algodoncitos duros, que no era de un día, era de 2 días. Eso fue lo que a mí también me llamó la atención, de por qué mi hija tenía ese algodoncito dentro de su nariz en el fondo. Yo le pregunté a la enfermera y la enfermera me dijo que ellos le pusieron ese día el algodoncito, le taparon. Yo solamente pido que no le pase más a otros niños lo que le pasó a mi hija. Yo no pido más nada porque no me va a servir que yo me vaya a denunciarle a ellos, porque yo sé que ellos se van a tapar todo. Yo sé que ellos van a poner otras cosas en el informe. Ellos van a poner que mi hija tuvo complicaciones. ¿Por qué mi hija va a tener complicaciones si ella entró sana, ella entró hablando, tenía su celular en la mano? Las enfermeras saben todo, todos los que nos atendieron vieron y saben cómo entró mi hija, y no es justo que me entreguen a mi hija sin vida de ese hospital. Bueno, es el pedido de una madre que habla con el dolor en el pecho, Mercedes. Totalmente, y un relato bastante detallado. Esperemos que los médicos también desde el Instituto de Previsión Social nos puedan dar su versión de esta atención cuestionada por la familia de la pequeña hoy fallecida. Gracias, Araceli. Gracias, Mercedes. Hasta luego. Bueno, preste mucha atención porque el caso que les vamos a contar a continuación nos llena de indignación. Una madre se expone a 30 años de cárcel por prácticamente dejar morir a su pequeño de solo 9 años ante un cuadro de desnutrición severa. La Fiscalía presentó imputación contra la mujer cuya identidad no podemos revelar después de comprobar la grave omisión en el cuidado de su pequeño. Esto ocurre en la zona de Mariano Roque Alonso y vamos a compartir parte del relatorio que forma parte ya del expediente fiscal para poder magnificar, conocer un poco la magnitud de esta situación. Según el relato que se expone en este caso, decía, la madre no le deja al niño compartir con nadie, no estaba escolarizado y no quería llevarlo a la escuela, tenía falta de higiene y no estaba con el peso adecuado, estando cada día más flaco, que tampoco lo llevaba a sus citas y control médico. Tenía 9 años y ¿saben cuánto pesaba? Solamente 16 kilos. Y acá estamos viendo los diagnósticos que recibió este chiquito ya cuando fue llevado por su hermana, corriendo al hospital sin que se entere la madre. Ahí estamos viendo tetralogía de Fallot, síndrome diarreico, deshidratación leve y desnutrición grave. Con estos cuadros llegaba al Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso, este pequeño de solo 9 años. Y dice el relato, fue llevado a urgencias en brazos de su hermana de 15 años de edad, sin el consentimiento de la madre. El niño tenía dificultad respiratoria, vómitos, cianosis generalizada, con deposiciones líquidas en varias oportunidades, con nivel de saturación de atención, 42% nada más, con un nivel de urgencia 3 y un peso de 16.3 kilos. Y la señora, al enterarse de esto, llega al hospital y recrimina a su hija por haberlo llevado al hospital retándola y diciéndole ya está feliz por esto. Vamos a ver más detalles dentro de esta denuncia que nos genera escalofríos, porque nos preguntamos cómo es que una madre puede dejar así de descuidado a su hijo, porque aparte de estos detalles que se mencionan en esta denuncia, no permitía que ninguna otra persona, familiar o vecino, se acerque hasta la casa. Mantenía encerrado el pequeño, solo 9 años, cuando tenía una condición de cardiopatía que requería una urgente
un urgente tratamiento médico lo dejó prácticamente abandonado a su suerte. Esta parte del informe señala, el médico forense refirió la desnutrición grave que presenta el menor se debe a un proceso de larga data en el cual el mismo no recibió los cuidados necesarios dentro del contexto de la patología de base tetralogía Fallot, el cual a su vez precipita esta condición nutricional. Estamos hablando de la desnutrición grave. Parte del relatorio que consta en el expediente fiscal. Y vamos a ver algunos otros datos dentro de esta investigación, porque nos preguntamos normalmente cuál es el peso en promedio para este tipo de pacientes. Pero antes le contamos los tipos penales. La madre de este niño de 9 años fue imputada por homicidio doloso por omisión, con esto se expone a 30 años de cárcel. También por lesión grave por omisión, omisión de auxilio y finalmente, obviamente, la falta al deber de cuidado. Está detenida en este momento y está siendo procesada por el Ministerio Público. Vamos a ver más detalles acerca del peso normal de un niño. En un año, un promedio de 10 kilos. Un niño de 5 años, un promedio de 18.3 kilos. Cuando debía tener cerca de 30 kilos, el chico pesaba apenas la mitad, 16.3 kilos. Lamentable desde todo punto de vista. Hay imágenes muy sensibles que por cuidado y por respeto también a la teleaudiencia no podemos compartirlas, no podemos difundirlas, pero sí nos genera muchísima indignación este caso extremo. Incluso el propio agente del Ministerio Público, el fiscal Italico Rienzi, daba detalles acerca de esto en la morgue judicial, que ya vamos a compartir las imágenes de este. Bien, el tipo penal al que se somete la madre en este momento. Los hechos punibles se realizan por acción u omisión y ella tiene una posición de garante que es como con la patria potestad que tiene ella, tiene la obligación de cuidar a esta criatura, de educarlo y de asistirlo en todo lo necesario para su educación y su crecimiento. Entonces, ella tiene una posición de garante y al omitir ese deber de cuidado que tenía, también está produciendo un resultado tan grave como la acción misma, la de matar. Entonces, por la omisión que ella tuvo, se llega a la muerte de esta persona, una omisión estipulada por el artículo 15 del Código Penal. También la indagué y la voy a imputar por omisión por una lesión grave por omisión, porque ella empeoró la salud de este chico que tenía ya, esta cardiopatía tenía que haberse resuelto en los primeros años de vida con una intervención quirúrgica. Bueno, pero desde hace 5 años por lo menos el chico habría dejado de estar recibiendo tratamiento especializado para esta cardiopatía. Este chico, fallecido ya a estas alturas lastimosamente, tiene varias hermanas que quedaron ahora al cuidado de otro familiar. Mientras tanto nos quedamos muy pendientes a la investigación fiscal acerca de cuál es el tratamiento que se va a tener. Y dicho sea de paso, también estos niños necesitan ayuda económica para poder sobrevivir, ya que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad económica. Días pasados informábamos acerca de una imputación dictada por la Fiscalía en contra de la viuda de quien fuera presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la viuda de Nicolás Leos, de sus hijas, como así también de todos los directivos del Banco Atlas. ¿Cuál es la novedad ahora? Finalmente, la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, presentó una querella en contra de todos estos directivos del banco privado imputados por lavado de dinero. ¿Y qué dice el escrito presentado hoy por el abogado Claudio Lovera, quien representa los intereses de la CONMEBOL? Dice: en representación de la CONMEBOL, con poder especial, vengo a deducir querella adhesiva contra Miguel Ángel Saldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunoli, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Páez Corbalán. En otra parte de este documento dice lo siguiente: el relato circunstanciado de los hechos, participaciones, antecedentes y consecuencias se encuentran en el acta de imputación fiscal que obran las actuaciones correspondientes a la presente causa. Tratándose de la sospecha de conductas realizadas respecto de objetos provenientes de hechos antijurídicos contra el patrimonio de la CONMEBOL que responden a los presupuestos del hecho punible de lavado de activos, figura que se agrupa entre los hechos punibles contra la restitución de bienes, capítulo del Código Penal perteneciente a los hechos punibles contra los bienes de las personas. Claramente la CONMEBOL ostenta el carácter de víctima con legitimación para promover la presente querella
adhesiva. Con esta querella, más adelante la Conmebol intentará también recuperar el dinero que supuestamente le fue sustraído de manera ilegal por la familia Leo y que fue administrado por el Banco Atlas. Esta es la situación entonces, querella adhesiva de parte de la Conmebol en contra de los directivos del Banco Atlas, que fueron imputados en su momento por lavado de activos. La tan esperada final de la Copa Sudamericana ya llega y para eso la Policía Nacional dio a conocer cuál es el operativo de seguridad que tiene pensado desplegar. Ya está en marcha el trabajo conjunto de la Policía Nacional con Migraciones para brindar un buen recibimiento a los extranjeros que llegarán para la final de la Copa Sudamericana. La Policía Nacional desplegará más de 4.000 efectivos en Asunción para cuidar todos los detalles. Además, se ha dado la indicación sobre el horario y el día de ingreso de la hinchada. También se prevé que ambos equipos participen del festejo previo a la gran final en la costanera de Asunción. Esto ha llevado, digamos, ya un trabajo continuo mucho antes en lo que tiene que ver con el intercambio fluido de información, atendiendo de que son clubes que vienen del extranjero. Por un lado, el Club Atlético Mineiro, que también tiene, digamos, una parcialidad bastante interesante. Hemos trabajado con la Policía Federal de Brasil, con la Policía Rodoviaria y otras agencias de inteligencia, de tal manera a mantener actualizada una lista de fanáticos que en el peor escenario podrían crear algún tipo de incidente. Entonces hay una lista consensuada en cuanto a esto. Y lo mismo ocurre con la República Argentina, con los representantes de la Policía Federal y otros organismos de seguridad de la República Argentina, de tal manera también a tener una lista consensuada de personas, de aficionados que tengan algún tipo de restricción. Todo está preparado para esta gran final que vuelva a poner a nuestro país como sede tras los grandes acontecimientos ocurridos en la final de la Copa Conmebol Sudamericana. Se espera que este final también sirva para mover la economía y que sea una gran fiesta deportiva sin inconvenientes para todos. Bueno, a veces uno habla de accidentes, pero en este caso aparentemente no, porque un dirigente deportivo de Capiatá en plena ruta cruzó a la izquierda con semáforo en rojo, ocasionó un accidente y hasta ahora no se hace responsable. Su víctima está postrada. La víctima sufrió lesiones en ambas piernas y su vehículo quedó inutilizado. En las imágenes captadas por las cámaras de circuito cerrado, se puede notar el momento del impacto. El afectado no descarta que el conductor involucrado haya estado bajo los efectos del alcohol. Le pedí al comisario, ¿será que me puedes brindar por favor la coté para mí y para la otra parte? Porque me están contando que vos tranquilizate, me dijo. Vos estás en malos momentos, bueno, después vamos a sacar, me dijo. Bueno, me tranquilicé como me dijo el comisario. No se me sacó a mí, pero yo ya me quedé inconsciente. En 10 minutos después yo ya me quedé inconsciente, fui a parar en el hospital. No se le sacó tampoco a la otra parte. Después de 2 días yo me desperté, o sea, tuve un poquito más de fuerza, fui a la comisaría, no se le realizó la cotea a él y toda la gente que están ahí, que también me van a salir testigos, me dijeron que él estaba bajo efecto de alcohol, estaba más allá que acá, como se dice. Quien ocasionó el siniestro vial es presidente de la Federación de Futsal de Capiatá, Román Arévalo, y argumenta tener influencias políticas, por ende dice ser intocable según lo expuesto por la víctima. Días pasados, el medio argentino Clarín había publicado un informe confidencial atribuido al entonces embajador norteamericano en nuestro país, Mark Hotfield, un informe remitido al Departamento de Estado norteamericano. En ese reporte, el diplomático estadounidense habría mencionado que el entonces presidente Mario Abdo Benítez le pidió que su vicepresidente Hugo Velázquez fuese declarado significativamente corrupto para que Arnoldo Vince fuese el candidato presidencial en el 2023. Acerca de este reporte, hoy habló el presidente de la República, Santiago Peña. Todos nos sorprendimos con las noticias a nivel internacional el día domingo de noche, cuando salía un informe secreto donde
un anterior representante de un gobierno extranjero informaba que había sido recibido en reunión secreta por el presidente de la República, para que el vicepresidente de la República le diga que en realidad su vicepresidente no es de su confianza, que tiene muchas cuentas con la justicia y que ojalá lo que no sea candidato, porque eso sería nefasto para el Paraguay. Y vamos a mostrarles algunos fragmentos de este documento. Señor secretario de Estado, dice en cabeza de esta nota dirigida justamente al canciller norteamericano. En primer lugar, debo manifestarle que la decisión asumida por nuestro gobierno en relación al señor Horacio Cartes causó una tremenda reacción en el ámbito político, empresarial y en los medios de prensa. Es importante mencionar que la totalidad de los medios independientes y democráticos cumplieron con la correcta difusión de la información. Las críticas únicamente se dieron de los medios pertenecientes al grupo empresarial del señor Cartes y unos pocos afines a ellos. Para que se pueda entender la situación política actual en el Paraguay, debo explicar lo siguiente. Primarias del Partido Colorado, a diferencia con nuestro sistema electoral en Paraguay, la candidatura de los partidos se define con el voto de los afiliados. Hace una explicación acerca de cómo se va eligiendo en el Partido Colorado. Después dice, y por el otro lado, el vicepresidente Hugo Velázquez, quien cuenta con el apoyo del presidente Abdo Benítez y su equipo político, respecto a Pella y Cartes, ya me referí en reportes anteriores, y de los cuales surgieron las sanciones aplicadas por nuestro gobierno. El primer declarado significativamente corrupto fue Horacio Cartes. Existe una realidad reconocida por todos los analistas políticos. El ganador de las primarias del Partido Colorado será el próximo presidente de Paraguay a causa de la débil y fragmentada oposición. En línea con estas elecciones me sorprendió el llamado del presidente Abdo solicitando una reunión confidencial, la que se realizó ayer 2 de agosto en un lugar apropiado y sin posibilidad de que sea filtrada a la prensa. Pero más sorprendente aún resultó lo manifestado por el presidente y que paso a relatar. ¿Y qué es lo que pasó a relatar? La elección de Hugo Velázquez como acompañante suyo a la vicepresidenta fue por una conveniencia política de momento y que debido a acuerdos con medios de prensa se ocultaron sus antecedentes, pues el fin superior era en su momento vencer al candidato de Cartes, que era Santiago Peña, en el 2018. Síntesis de antecedentes de Hugo Velázquez, ahí describe cuáles son los antecedentes judiciales de Hugo Velázquez: tráfico de influencia, lavado de activos provenientes de hechos arriba citados. 1. Sobornando con $1 millón para obstruir la investigación y evitar la condena. Pero lo más sorprendente de todo es en la hoja final, donde el propio embajador, vamos a la última hoja, se sorprende por el pedido que le hace, según él y según este documento filtrado, ya traducido al español. Pedido sorprendente. Con las informaciones proveídas respecto a las actividades ilícitas de Velázquez y Duarte, el presidente Abdo solicitó que nuestro gobierno declare significativamente corrupto a ambos. Velázquez y Duarte, Juan Carlos Duarte, quien era director jurídico y secretario, ¿recuerdan? Que de hecho fue declarado. Sí. Con lo cual Velázquez con seguridad declinará su candidatura y asumirá en su reemplazo Vince, sin ningún antecedente de corrupción y con mayores posibilidades de ganar al candidato de Cartes. Con la misma declaración, la posibilidad a que Duarte llegue a la Corte Suprema se extinguirá. Mira, no tenía esto de Duarte la Corte. Esto para mí es novedoso. Luego del sorprendente pedido del presidente Abdo y corroborada la información proporcionada y en línea con los reportes remitidos con anterioridad, considero que seremos protagonistas de una jugada maestra, eliminando políticos corruptos, y de llegar Vince a la presidencia tendremos un aliado incondicional con nuestro gobierno. La disputa por la intendencia de Asunción en el Partido Colorado ya comenzó. La disidencia intenta construir un consenso en torno a un único nombre, mientras que el oficialismo aún no define a su candidato, aunque suena fuerte, Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico. Los distintos candidatos de la disidencia del Partido Colorado, tanto Dani Centurión como Nicolás Zárate, Juan Villalba y Hugo Ramírez, apuntan a la elección de un candidato único para medirse contra el elegido por el cartismo. Ayer se acordó algunas líneas. Una de ellas es la de inscribir un movimiento local. El segundo acuerdo fue presentar una sola lista para la Junta Municipal de Asunción. El otro acuerdo, el mecanismo, y el mecanismo natural es el de la encuesta fiscalizada. El oficialismo colorado evalúa instalar un nuevo nombre en la pulseada por la Intendencia de Asunción: el dirigente deportivo y empresario Camilo Pérez López Moreira, actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo.
Raúl, ¿cuál es tu concepto de Camilo Pérez? Es un concepto alto. Y es una persona que viene, en primer lugar, viene limpia, sin ningún trazo de ningún proceso de corrupción que pese sobre él. Viene con una gestión que es sistemáticamente exitosa en el ámbito del deporte. La eventual postulación de Pérez se sumaría a una larga lista de aspirantes dentro de la Asociación Nacional Republicana. En el oficialismo ya están anotados Luis Bello, intendente capitalino, y Luis Fernando Bernal, titular de la ESAP. En la vereda opositora irrumpen nombres como Daniel Centurión, Juan Villalba, Hugo Ramírez, Nicolás Zárate, Arnaldo Samaniego y Maximiliano Ayala, todos con ambiciones para reemplazar a la actual administración municipal.